Amados hermanos, imagina vivir bajo el mismo techo que el hombre con el que compartes el lecho, dar a luz a sus amados hijos, pero no tener absolutamente ningún derecho legal sobre su herencia familiar. Eres una sombra fantasmal en tu propia tienda de campaña, una herramienta biológica vital para la supervivencia continua del linaje humano, pero completamente descartable a los ojos de la rígida ley de la época. Esta era la cruda, implacable y brutal realidad de las concubinas, a menudo denominadas las esposas de segunda clase de la fascinante antigüedad bíblica. Hoy destaparemos los secretos ocultos, el profundo sufrimiento silencioso y las estrictas leyes inquebrantables que gobernaban sin piedad a estas valientes mujeres que la historia humana a menudo olvida deliberadamente, pero que el Dios Altísimo vio con una claridad meridiana insuperable y eterna. Cierra tus ojos por un instante y trata de visualizar los extensos y polvorientos paisajes de esa era distante, escuchando el lejano eco de los rebaños pastando y sintiendo el viento seco golpeando fuertemente tu rostro marchito. En medio de este escenario implacable, estas mujeres tejían la historia desde las sombras, respirando el penetrante humo de las fogatas nocturnas y soportando la constante humillación social. Eran seres humanos respirando, sintiendo y llorando en la densa oscuridad de las frías noches del Medio Oriente, aguardando con paciencia infinita un rayo de esperanza celestial que transformara su dolor en redención perpetua. Escuchamos el tintineo de los pesados brazaletes de bronce, marcando el ritmo de sus interminables jornadas laborales, bajo un sol que quemaba la piel y el alma de manera despiadada, recordando siempre su dolorosa y triste realidad. Es por esta razón fundamental que hemos preparado este meticuloso documental histórico y bíblico, para desenterrar las profundas verdades escondidas en las páginas sagradas y brindar luz sobre este fascinante tema olvidado. Si valoran inmensamente la verdad histórica y la enseñanza espiritual de las Sagradas Escrituras sin filtros humanos ni adornos innecesarios, dejen su valioso me gusta ahora mismo en este instante crucial. Suscríbanse de inmediato a nuestro canal activo y en constante crecimiento para no perderse absolutamente ninguna de nuestras exhaustivas investigaciones semanales que transformarán su visión bíblica. Cada interacción que realizan fortalece profundamente este vital ministerio educativo cristiano, permitiéndonos seguir explorando rigurosamente los antiguos misterios celestiales que moldean nuestra fe inquebrantable hoy. Compartan este contenido edificante con aquellos que anhelan comprender profundamente el contexto histórico real y la asombrosa gracia redentora del verdadero Dios Todopoderoso eternamente. Hermanos amados, para entender verdaderamente este complejo fenómeno social, debemos viajar al árido y fascinante antiguo Oriente Próximo, ubicándonos geográficamente entre los caudalosos ríos Éufrates y el Nilo, hace más de 3000 años. Nos encontramos inmersos en un mundo implacable de la brutal edad del bronce, dominado por legislaciones severas e inflexibles como el famoso Código de Hammurabi. En aquellas vastas llanuras y ciudades amuralladas, donde el sonido de los carros de guerra resonaba fuertemente sobre las piedras, la supervivencia económica y militar de un clan entero dependía exclusivamente de su abundante descendencia. La tierra era sumamente áspera, seca y la mortalidad infantil altísima y desgarradora. Cada hijo varón nacido representaba una espada adicional para defender el territorio ancestral y un par de manos fuertes para arar los duros y polvorientos campos bajo el sofocante sol oriental. En este crudo escenario histórico, una mujer estéril enfrentaba diariamente el más terrible deshonor público y la inminente ruina social. Su incapacidad de engendrar herederos la reducía a una dolorosa vergüenza dentro de la tribu. Es precisamente en 1900 este tenso contexto vital donde surge la figura de la concubina, conocida en el antiguo idioma hebreo bíblico como la pilegesh. Es fundamental comprender que esta posición no era un mero objeto de pasión clandestina pasajera o un simple romance prohibido. Por el contrario, constituía una firme institución legal y económica, profundamente arraigada y minuciosamente regulada por las costumbres de aquel entonces. Las familias recurrían a estas alianzas prácticas para garantizar fervientemente la perpetuidad de su apellido, escuchando a menudo los lamentos ahogados de las primeras esposas en las recónditas y oscuras tiendas de lino curtido bajo las estrellas titilantes. A diferencia de las esposas principales, estas mujeres singulares carecían absolutamente de una dote económica que las respaldara y las protegiera ante cualquier adversidad futura. Consecuentemente, sus hijos engendrados no eran considerados los herederos principales del valioso patrimonio familiar y recibían apenas unas pequeñas porciones de la herencia general.
En su inmensa mayoría, estas mujeres eran esclavas elevadas de su posición inicial o jóvenes doncellas provenientes de familias gravemente endeudadas y empobrecidas. Estaban irremediablemente atrapadas en un rígido e inquebrantable sistema patriarcal característico del agitado Medio Oriente antiguo. Sus cuerpos, marcados por el intenso trabajo y el sudor cotidiano, no les pertenecían legalmente. Se convertían en propiedades transferibles y negociables, dentro de acuerdos estrictamente comerciales, donde el valor de su propia humanidad quedaba tristemente sepultado bajo pergaminos de pesadas obligaciones financieras y crueles exigencias sociales ineludibles para siempre. Dentro de este engranaje asfixiante e implacable, la fertilidad de estas muchachas era, de manera literal y angustiosa, su única moneda de cambio válida para poder sobrevivir al día a día. Si el vientre de una concubina permanecía cerrado y marchito, su utilidad práctica desaparecía instantáneamente, dejándola expuesta al abandono total en las implacables y desérticas tierras nómadas donde la piedad era muy escasa. Podíamos oler el intenso aroma de las especias mercantes mezclado con el temor palpable que se respiraba en el aire denso y caluroso de los campamentos patriarcales. Cada ciclo lunar representaba una aterradora y desesperante cuenta regresiva, una tensa espera donde la aparición de un embarazo significaba la maravillosa diferencia entre obtener un pequeño rincón seguro cerca del fuego o enfrentar el frío destierro mortal hacia el oscuro e inmenso desierto solitario del olvido absoluto. Amados hermanos, la narrativa bíblica nos lleva ahora mismo al antiguo y extenso campamento del patriarca Abraham, situado bajo el cielo implacable. Inmediatamente debe sentirse en el aire el penetrante olor a incienso quemado y el polvo seco e irritante del vasto desierto de Canaán. Las pesadas cortinas de lana de cabra se mecen lentamente con la brisa abrasadora, revelando un escenario doméstico cargado de una presión insoportable. Hay un silencio cortante, espeso y sumamente tenso entre la venerable Sara y su joven sierva Agar. Podemos escuchar el crujir de la arena bajo sus sandalias de cuero gastado mientras se cruzan miradas cargadas de profundo resentimiento y una amargura silenciosa. Este tenso ambiente nos transporta directamente a la intimidad sofocante de una tienda donde las frías decisiones humanas están a punto de alterar para siempre el inmutable curso de la historia antigua. Es fundamental mostrar visualmente el drástico y abrumador cambio de estatus de Agar, la vulnerable esclava egipcia que fue entregada abruptamente a su poderoso amo. De ser una simple sirvienta que molía pacientemente el trigo dorado y acarreaba pesados cántaros de agua fresca desde el pozo profundo, pasa a ocupar un lugar incómodo en el lecho conyugal del patriarca respetado. El roce áspero de sus ropajes humildes contrasta fuertemente con la enorme responsabilidad biológica que acaba de recaer sobre sus frágiles hombros de mujer extranjera. Se convierte en un mero instrumento físico, una solución desesperada y calculada ante el prolongado problema de la infertilidad de su temida señora. En este frío intercambio transaccional, su identidad personal, sus sueños ocultos y sus anhelos de juventud son completamente borrados, subordinados cruelmente a las estrictas exigencias de una familia dominante que anhela fervientemente la supervivencia. Al confirmarse el esperado y ansiado embarazo, la frágil dinámica del campamento se quiebra irreparablemente bajo el peso de los celos amargos. Las sombras proyectadas por las lámparas de aceite ardiente parecen intensificar la densa oscuridad emocional que inunda la tienda principal de la matriarca dolorida. Sara, afligida inmensamente por su propia barrenidad, ejerce entonces una opresión tan severa y dura que vuelve el aire completamente irrespirable para la joven esclava, encinta que ahora carga al heredero. Los llantos ahogados de Agar durante las frías y largas noches estrelladas no encuentran ningún consuelo humano, resonando solitarios contra las ásperas telas de la carpa nómada. El patriarca, atrapado pasivamente en su propio conflicto interno y cultural, le entrega a su esposa todo el poder legal para afligir sin ninguna piedad a la madre del hijo que crece vigorosamente en su vientre angustiado. Sentimos casi físicamente el sofocante e intenso calor, abrasador cuando Agar, estando gravemente embarazada, afligida y profundamente despreciada, huye con desesperación hacia el inmenso desierto abierto, corriendo hacia lo desconocido. Sus huellas irregulares, marcadas en la ardiente arena dorada, son el testimonio mudo de una mujer que representa fielmente el descarte cruel y sistemático de toda aquella dura época antigua. El viento ruge con una violencia aterradora en sus oídos cansados mientras el sol ardiente de Canaán castiga su piel sudorosa y cubierta de polvo del camino.
En este viaje aterrador y angustiante hacia una muerte casi segura por deshidratación extrema, ella personifica magistralmente la extrema vulnerabilidad de aquellas esposas de segunda clase, cuyos cuerpos agotados eran explotados cruelmente hasta el límite y luego desechados fríamente como simples herramientas defectuosas en los vastos y temibles páramos desérticos donde nadie podía escucharlas. Hermanos amados, viajamos ahora hacia las frías y brumosas tierras del norte en Padán Aram, donde el viento helado corta la piel y las ovejas balan tristemente en los rediles de piedra. En este rudo paisaje pastoral se desata una auténtica y silenciosa guerra fría de fertilidad, librada ferozmente entre las hermanas rivales Lea y Raquel. El ambiente en el vasto campamento de Jacob es asfixiante, impregnado del penetrante olor a rebaños y al amargo sudor de una competencia matrimonial despiadada. Las noches oscuras son testigos mudos del resentimiento palpitante que fluye libremente bajo las pesadas tiendas de lana gruesa y oscura. En medio de esta profunda disputa familiar por el amor y la preeminencia de un solo hombre, dos mujeres invisibles son arrastradas violentamente al centro del conflicto. Bilha y Silpa son introducidas abruptamente, no como mujeres libres con derechos básicos. Estas dos jóvenes sirvientas son despojadas de su dignidad humana y convertidas de inmediato en meros peones sacrificables sobre un oscuro tablero de ajedrez matrimonial. Al igual que los animales que cambian de dueño por unas pocas monedas de plata, ellas fueron entregadas legalmente a Jacob simplemente para actuar como incubadoras vivientes de sus angustiadas amas. Sentimos el frío paralizante en sus frágiles cuerpos al ser forzadas a compartir una intimidad impuesta y completamente desprovista de cualquier afecto genuino o consuelo real. Sus propias voluntades, anhelos personales y esperanzas futuras fueron aplastados implacablemente por la bota pesada de la tradición patriarcal que dominaba aquella rígida sociedad. Cada doloroso suspiro exhalado en la oscuridad de la tienda matrimonial era una prueba irrefutable de que sus vidas no les pertenecían a ellas, sino que eran meros instrumentos temporales para la construcción obsesiva de un extenso imperio familiar ajeno. El guión histórico debe hacer eco constante del sonido desgarrador del llanto de los recién nacidos que resuena poderosamente en las frías tiendas de la extensa planicie aramea. Vemos el sudor mezclado con la sangre en el lecho de parto, donde estas madres biológicas experimentan el intenso dolor de dar a luz, solo para sufrir el desgarro instantáneo de la separación. Inmediatamente después de nacer, esos pequeños y frágiles bebés eran arrebatados brutalmente de sus sudorosos brazos para ser colocados triunfalmente sobre las rodillas de sus celosas amas. Estos niños, engendrados con profundo dolor físico y emocional, llevarían irremediablemente los nombres dictados exclusivamente por las esposas principales, jamás por las tristes madres biológicas que los gestaron. Este desgarrador arrebato maternal dejaba cicatrices invisibles, pero inmensamente profundas, en el alma quebrantada de estas concubinas marginadas por una sociedad cruelmente mercantilista e implacable. Es un hecho innegable y asombroso que las gloriosas 12 tribus de la nación de Israel, el pueblo elegido por Dios, se edificaron literalmente sobre el vientre explotado de estas valientes mujeres de segunda clase. Mientras la historia oficial tiende a exaltar majestuosamente a los ilustres patriarcas con largas túnicas bordadas, el incesante trabajo reproductivo de Bilha y Silpa se oculta en un denso silencio institucional opresivo. Sus cuerpos agotados sirvieron como verdaderos cimientos biológicos para levantar la gran promesa divina otorgada a Abraham, Isaac y Jacob en la antigüedad. Visualizamos claramente el polvo acumulado sobre sus rostros anónimos mientras tejían la lana áspera, sabiendo amargamente que la grandiosa historia monumental del pueblo de Dios jamás reconocería plenamente el precio inconmensurable de sus vientres alquilados. Quedaron relegadas a las notas al pie de página de la inmensa epopeya bíblica tradicional. Hermanos amados, descendemos ahora al lado más oscuro, brutal y violento de esta antigua práctica milenaria. La Escritura declara sombríamente que en aquellos oscuros días no había rey en la nación de Israel, y cada individuo hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos cegados. Visualicemos una noche profundamente helada y lúgubre, escasamente alumbrada por el fuego parpadeante de las antorchas crepitantes en la fría plaza central de la ciudad benjamita de Gabá. El viento sopla siniestramente por las calles estrechas y polvorientas, presagiando una tragedia inminente de proporciones catastróficas. El ambiente está cargado de una tensión malévola y un peligro palpable que hiela la sangre de cualquier forastero desprevenido. Es un escenario hostil donde la falta de liderazgo moral y político ha permitido que la depravación humana más abyecta florezca sin ningún tipo de restricción ética o temor reverencial a Dios.
De repente, el frágil silencio de la madrugada es destrozado violentamente. El guión exige escuchar con claridad el sonido aterrador y seco de los golpes frenéticos estrellándose contra la gruesa puerta de madera de la casa de huéspedes. Se escuchan los furiosos gritos amenazantes y guturales de una turba perversa y desenfrenada de hombres malvados que rodean la vivienda exigiendo satisfacer sus deseos más viles e innombrables. Podemos percibir el sudor frío del terror absoluto en los rostros paralizados de los ocupantes que se encuentran atrapados en el interior de esa morada asediada sin piedad. El denso olor a madera vieja, mezclado con el humo negro de las antorchas cercanas, crea una atmósfera verdaderamente claustrofóbica y desesperante que nos asfixia. La perversidad se aglomera en el exterior, dispuesta a derribar las barreras físicas y morales para consumar un acto espeluznante. En el clímax de esta desesperada pesadilla nocturna, presenciamos un acto de cobardía extrema que aún resuena repugnante a través de los siglos venideros. El hombre levita, el supuesto líder religioso que debería haber entregado su vida entera para proteger valientemente a su familia, toma una decisión monstruosa e incomprensible. Con una frialdad espantosa, agarra fuertemente a su propia concubina y la arroja despiadadamente hacia afuera, entregándola directamente a las garras de los lobos hambrientos para salvarse exclusivamente a sí mismo. El fuerte sonido de la pesada puerta cerrándose de golpe y asegurándose firmemente a sus espaldas sella la cruel e irrevocable sentencia de muerte de esta mujer abandonada. La cámara de nuestra imaginación debe captar la expresión de horror absoluto y traición inconcebible en los ojos llorosos de la joven al verse arrojada al abismo de sí. La maldad pura. Esta es una escena desgarradora narrada por las escrituras con una crudeza documental que estremece el alma, mostrando la devaluación absoluta e inhumana de la vida de una Pilegesh. En aquel aterrador sistema patriarcal colapsado, su existencia frágil valía infinitamente menos que la seguridad momentánea de su cobarde amo o la supuesta sagrada hospitalidad hacia un extraño de paso. Al rayar el alba triste y silenciosa, vemos su cuerpo destrozado e inerte yaciendo lúgubremente con las manos ensangrentadas aferradas al umbral de madera de la misma puerta que le negó el amparo protector. Su trágico final fue tan grotesco y oscuro que el espanto se apoderó de todos, desencadenando ferozmente una de las guerras civiles más mortíferas y sangrientas que desgarró profundamente a las 12 tribus de Israel. Su dolor solitario se convirtió en un grito ensordecedor que clamaba por justicia terrenal. Hermanos amados, sin embargo, en medio de la insoportable brutalidad y frialdad de este sistema humano implacable, las Escrituras nos revelan que ocurre una maravillosa y sorprendente ruptura divina sin precedentes en toda la historia antigua. Volvemos nuestra mirada atenta nuevamente hacia la angustiosa historia de Agar, la joven esclava despreciada. Cuando ella se encuentra completamente exhausta, sentada sobre la arena ardiente y esperando pasivamente la muerte inminente en la inmensa y aterradora soledad del desierto de Shur, sucede lo impensable. Podemos escuchar el fuerte y desesperado latido de su corazón débil mientras el viento seco aúlla lúgubremente entre las dunas polvorientas. En su hora más oscura, no es el respetado patriarca Abraham quien acude presuroso a su heroico rescate, sino majestuosamente el soberano creador del vasto universo. El Dios eterno irrumpe gloriosamente en la escena terrenal para transformar su lamento. Justo en las sagradas páginas del libro de Génesis, específicamente en el capítulo 16 y versículo 13, ocurre el clímax teológico más deslumbrante y asombroso de toda esta trágica narrativa histórica. Una mujer considerada jurídicamente de segunda clase, totalmente extranjera, fugitiva y esclava maltratada, recibe un honor celestial inigualable. Se convierte extraordinariamente en la primera persona en toda la extensa narrativa de la Biblia en atreverse a darle un nombre propio al Señor Todopoderoso. Con lágrimas surcando su rostro sucio y deshidratado, ella pronuncia con voz temblorosa pero llena de profunda convicción la poderosa frase hebrea, el Roi, que significa majestuosamente el Dios que me ve. La brisa del desierto parece detenerse milagrosamente en ese sagrado instante, marcando un antes y un después en la revelación del carácter íntimo del Todopoderoso hacia los más marginados y quebrantados. Esta compasiva e inesperada intervención divina da un giro drástico y definitivo a la oscura historia de opresión. Dios rompe deliberadamente las estrictas e inflexibles reglas culturales que asfixiaban a estas mujeres durante la implacable Edad del Bronce. El Creador le promete solemnemente a esta concubina rechazada hacer de su futuro hijo una nación inmensamente grande y fuerte.
Con esta sublime promesa celestial, el Señor nos demuestra contundentemente que, aunque los poderosos hombres de aquella era patriarcal invisibilizaban por completo a estas siervas sufrientes, el Altísimo contaba minuciosamente cada una de sus saladas y amargas lágrimas derramadas en la soledad. La luz brillante de la gracia misericordiosa de Dios ilumina repentinamente las vastas y lúgubres sombras del desierto inhóspito, recordándonos eternamente que su mirada amorosa siempre se detiene con profunda ternura sobre aquellos que el mundo cruel desecha. Amados hermanos, la historia de estas valientes mujeres de la antigüedad nos confronta directamente con una cruda y dolorosa realidad atemporal que sigue vigente hoy. Las sociedades humanas de absolutamente todas las épocas crean sistemas opresivos que categorizan injustamente a las personas. Establecen quiénes son los importantes y quiénes son los descartables, dividiendo al mundo entre ciudadanos de primera y de segunda clase. Sin embargo, la justicia perfecta de Dios hace añicos todas nuestras absurdas jerarquías terrenales. En el glorioso reino de los cielos, establecido plenamente a través del inmenso sacrificio de Jesucristo, el apóstol Pablo declara en Gálatas que ya no hay esposas de segunda clase, ni esclavos oprimidos, ni dueños libres. Visualizamos la pesada cruz de madera en el Gólgota, donde la sangre preciosa redimió a los marginados, otorgándoles un valor eterno incalculable y una dignidad inquebrantable frente al mundo. La gran lección espiritual que extraemos de estas silenciosas tiendas bíblicas es sumamente profunda y transformadora para nosotros. Tu verdadero valor personal jamás estará determinado por tu cambiante estatus social, por tu origen familiar, ni por cómo te etiqueta cruelmente este mundo materialista. Tu identidad real se fundamenta exclusivamente en la valiosa sangre derramada y el alto precio que Jesucristo pagó voluntariamente en la áspera cruz del Calvario por la salvación de tu alma eterna. A los amorosos ojos del Dios Altísimo, tú eres profundamente visto en medio de tu desierto personal. Eres inmensamente amado sin ninguna condición y posees un propósito divino real y eterno. Así como el Creador escuchó el llanto de la esclava Agar y miró la aflicción constante de las concubinas despreciadas, Él atiende hoy tus silenciosas oraciones nocturnas con la misma compasión infinita. La historia bíblica nunca oculta las partes oscuras de la naturaleza humana, sino que las utiliza para hacer brillar aún más la luz resplandeciente de la gracia divina sobre cada uno de nosotros. Si este profundo documental histórico ha bendecido tu vida, ha tocado tu corazón y ampliado tu entendimiento de las Escrituras, déjame saber en los comentarios. ¿Qué otra historia olvidada o misterio bíblico te gustaría que investigáramos? Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.